10:04 de la mañana. A ver, la gente que está escuchando va a tener que soportarnos un poco hablar de periodismo. Si les interesa el periodismo, creo que va a tener un momento buenísimo, porque estamos Reinaldo y yo, como todos los días, que somos muy apasionados de este oficio. Realmente es un oficio al que criticamos y amamos con la misma pasión. Y tenemos el gusto de recibir a Jorge Fontevecchia, que es mucho más enfermo que nosotros respecto de esto. Cualquiera que lo conoce sabe que es así, que es un apasionado del periodismo, de la edición, de las tapas, de los títulos y también de las columnas editoriales. Sí, es un editor muy importante, pero además, periodista, editor, forma parte de la Academia Nacional de Periodismo, pero además es una de las personas que más viene reflexionando sobre la profesión, sobre el oficio, como quieran, y acaba de publicar además un libro que se llama Periodismo y Verdad, conversaciones con los que mandan en los medios, que más allá de que tiene un registro, no sé cuántas entrevistas son, Jorge. Ahí hay publicadas 35, a los 35 conductores de las redacciones más importantes de las últimas décadas. Pero a ver, está desde Daniel Haddad hasta Kirchner, pasando por Berbisky. O sea, está María Sioanes, que está hasta Majul, pero bueno, son esas cosas de la vida. No, es así, mira, el planteo era entrevistar, era un trabajo de campo para una maestría en filosofía. Entonces había un trabajo, si vos querés, cuantitativo, de investigación clásica, que se proponía entrevistar a todas las personas que condujeron grandes redacciones. Entonces, de Clarín, por ejemplo, se comienza con Marco Citrinblum, que empieza a conducir la redacción de Clarín en los 70. Y entonces se hace Citrinblum, Guareschi, Kirschbaum, Roa. En el caso de La Nación comienza con Escribano, que Escribano entra a La Nación en los 50, siendo un chico, o sea, Escribano muy longevo. Entonces se pasa por Escribano, D'Amico, Guyot, Del Río, cronista comercial, ámbito financiero, y entonces en Radio 10, página 12. En página 12 Sokolovich cuenta que en realidad había de alguna manera vendido página Clarín, o sea, confirma la teoría de lo que era una teoría de la nata. También está Berbisky. Berbisky está la semana justo previa a que sale de página. Entonces, bueno, después me pareció que Majul tiene una productora y que es una persona que lleva adelante una actividad le busca Ronnie. que es polifacético, entonces me parecía que era interesante. Y después también me pareció interesante Asís, por ser ese mundo tan extravagante, digamos, y que además él había hecho la historia de Clarín. Recordá que él había escrito aquel famoso libro, El Diario de la Argentina, exactamente. Y después, bueno, tenés un ensayo, que en realidad son cuatro ensayos diferentes sobre subjetividad. Pero te decía, era un trabajo académico. De hecho, la editorial Paidós no es una editorial masiva, es una editorial más de libros de psicología y de filosofía, ¿no? Pero tiene mucha importancia para la gente que estudia periodismo, porque los ensayos previos, yo leí los dos primeros, son muy interesantes. Además ponen en duda el tema de la subjetividad. Me parece que es un aporte valioso a pensar cómo estamos trabajando. A mí me parece que es fundamental. Lo hablamos afuera, ¿no? Porque el periodismo también es esencial en la vida pública de una democracia, y creo que los cuestionamientos que habitualmente le hace la gente a la política abarcan el periodismo. No sé si pensás igual. No, yo pienso que la discusión que hubo en la Argentina con la ley de medios y lo que luego tuvo su derivado en la grita que se extendió a toda la sociedad, no es un tema del periodismo, es un tema del sistema, digamos, democrático de representatividad, en el sentido de que el periodismo es parte, nace con la Revolución Francesa, nace con el constitucionalismo, el famoso cuarto poder o perro guardián, asistente de la justicia. O sea, el sistema de división de poderes es lo que caracteriza a la democracia, lo que viene funcionando en el mundo en los últimos 300 años, y creo que los últimos 30, especialmente desde la caída del muro de Berlín, lo que las sociedades de los países que tuvieron democracia vienen diciendo es: esto no funciona. Por eso votan a personas como Bolsonaro, como Trump. Esto no funciona, el sistema está mal, y ustedes, los periodistas, también son responsables, pues son parte del sistema. O sea, el capitalismo, la democracia representativa, el sistema de división de poderes y el periodismo como auxiliar de la justicia y parte del sistema de división de poderes se lo hace responsable. Entonces, la crítica que tenía Kirchner con el periodismo no era solamente un invento del kirchnerismo. Es un tema de discusión que yo te podría decir, a lo mejor arranca en mayo del 68 con la idea de que no existe una verdad única. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar para nosotros que trabajamos concretamente, supuestamente con la verdad, y digo, en nuestra
diferencia con todos los otros comunicadores es que nosotros trabajamos con lenguaje verista. O sea, un cantante construye subjetividad, un escritor construye subjetividad, los publicistas hacen comunicación. Ahora, los periodistas somos los únicos que hacemos comunicación con lenguaje verista. Entonces, nuestra especialidad es el lenguaje verista. Y lo que está en discusión es la verdad. Necesitamos encontrar alguna alternativa para que le dé sustento a nuestra profesión. Ahora, vos recién mencionabas a Kirchner. En realidad, la visión que el kirchnerismo, o la conducción del kirchnerismo, para ser más justo, distribuye o difunde o opina sobre la prensa, la comparten muchos líderes, que no siempre son de izquierda o no siempre tienen retórica de izquierda. Tiene que ver con algún tipo de liderazgo, es decir, la comparte Putin, la comparte ahora Netanyahu, tiene un problema en Israel por algunos gastos de la mujer y dice es culpa de la prensa que es antinacional. La comparte Trump tiene un conflicto muy fuerte y la comparte Maduro. Exacto. De repente no la comparte tipos de centro derecha como Piñero, de centro izquierda como Mujica. Hay como un tipo de liderazgo que va más allá de la ideología que cuestiona eso. Ahora, cuando nosotros empezamos a sufrir el desafío del kirchnerismo, nosotros veníamos en la época de Menem y de la Alianza, los periodistas, en un rol muy encumbrado de denuncia de la corrupción o de denuncia de puesto de contrapoder. Cuando asume Kirchner dice, eso no es contrapoder, eso es el poder. Nosotros somos contrapoder y nos pegan porque nosotros venimos a cambiar las cosas. Invierte la situación. Y te ponen un dilema, que es que si yo sigo haciendo lo que hacía, o sea, denunciar lo que yo veo con el poder, estoy confirmando lo que Kirchner está diciendo. Fíjate cómo nos pegan. En cambio, si dejo de hacerlo, cedo a una extorsión. Y ese dilema que creo que nos marcó en esos años, es un dilema y que se extiende hasta hoy, que cada cual resolvió como pudo. Algunos dijeron, no, me pego a Kirchner, otros dijeron, no, yo sigo con todo, y se entraba en una dinámica que terminó siendo periodismo de guerra. Otros decíamos, bueno, veamos cada momento, cada paso, pero era muy difícil. ¿Cómo crees que lo resolviste vos? No, yo creo que, si me permitís enganchar con lo anterior, una cuestión es metafísica, digamos, que tiene que ver con el tema de la verdad, y otra es física. A lo largo de los últimos 40 años pasó algo con la materialidad del periodismo, o la materialidad de los medios, que tiene que ver con que hace, por ejemplo, no más de 25 años, había solamente 3 redes de televisión en Estados Unidos, o si vos querés en la Argentina, 3 canales de televisión abiertas. No había radios FM, había un puñado de radios AM, apenas un puñado de diarios y se acabó. En estos últimos 30 años te aparecieron las FM, los canales, 100 canales de televisión agregados en cable, la web, las redes sociales. Entonces, como más o menos la cantidad de horas que las personas tienen disponible para consumir entretenimiento, cultura, información, no se modifica porque se modifica la tecnología. Vos necesitas dormir, necesitas comer, necesitas trabajar y necesitas viajar. Por lo tanto, eso no te cambia. La tecnología no puede modificar el tiempo, puede modificar el espacio, pero no el tiempo. La atención de que cada uno de nosotros concitamos se ha atomizado. Se ha segmentado. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que antes el periodismo de valor era pluralista. Era pluralista no solamente por, yo diría, cuestiones éticas, sino por cuestiones de egoísmo. Es decir, si la NBC o la CBS o la ABC, o si vos querés acá, cualquiera de los canales de televisión, si hubiera hecho peronista o antiperonista, hubiera perdido la mitad del rating. Entonces eran pluralistas porque eran generalistas. A partir de que hay 100, empiezan a segmentarse. Entonces hay un canal a favor de Trump, un canal en contra de Trump. Y todos extreman esa posición porque... Para capturar el segmento. Para capturar el segmento. O sea, hay una cuestión de orden C5N o TN. Claro, y vos lo ves en todas partes del mundo. Entonces hay una cuestión metafísica y una física. Cuando vos mirás la física, que tiene una explicación, si vos querés, más marxista, la infraestructura condiciona la superestructura, lo que vos ves es que en realidad la actitud, si vos querés, de tribus que hay hoy en la audiencia, es también funcional a la situación tecnológica que permite, y por momentos no solamente permite, sino obliga a los medios a especializarse. Programas como el de ustedes, línea editorial como la de Perfil, son, si vos querés, antiguas, arcaicas, siguen con el planteo del pluralismo. Ahora, eso no es lo que abunda en los medios. O sea, el gran cambio que hubo en los últimos 10 años es que los medios se han especializado, así como había canales de cocina o de viajes. Entonces vos tenés medios especializados en periodismo del Tea Party. Claro. Que no es periodismo. Bueno, claro, desde nuestra perspectiva... Eso o que no es un periodismo militante. Pero es lo que plantea, no bueno, es un poco lo que plantea Jorge también, por lo menos por lo que veo en los ensayos del libro, ¿no?
reconsideración sobre el tema de la objetividad y cómo plantearla. Pero me quedo con algo de lo que dijiste, porque nos atañe en general a los tres, está bien. Porque por ahí desde posiciones políticas diversas, nosotros tres, pero desde posiciones periodísticas diciendo todo el mundo tiene derecho a hablar, todas las verdades son controversiales, la gente tiene derecho, la idea de poner en tela de juicio las convicciones de los oyentes que vos sabés que tenés, en lugar de consolidarlas todo el tiempo. Pero por eso iba, porque en principio, ¿qué dice Jorge? Es como arcaico ese planteo, ¿no? En este análisis que estás haciendo. Ahora, si es así, no tendría resultado en cuanto a audiencia, y sin embargo la tiene, porque Noticias sigue estando ahí, Perfil sigue en su lugar. No, bueno, pero más fácil es concitar audiencia con adjetivos. O sea, sin ninguna duda es más barato, requiere menos esfuerzo cognitivo de quienes producen y de quienes digieren, es más fácil. Ustedes están continuamente, a ver cómo diría, llamando la atención de la audiencia, porque ustedes tienen una audiencia ecléctica. En líneas generales, más cómodo es satisfacer a una audiencia específica y darle lo que quiere, que confirme su sesgo, mientras que llamar la atención a la audiencia. A ver, la verdadera independencia requiere también ser independiente de tu audiencia. Es decir, es la más difícil. Es la más difícil de todas. Porque uno sabe, si yo digo esto voy a perder a tal o a cual. Exacto. Se van a enojar. Y está en nuestro inconsciente todo el tiempo, que no se enojen, y después vencerlo. Nada, estás arriesgando tu principal capital, lógico, que es tu audiencia. Lógico. Entonces ahí hay un punto en el cual una audiencia que va cada vez más sesgándose, porque recibe continuamente mensajes que confirman su sesgo, bueno, cada vez se enoja más cuando vos le llamás la atención. En los años de oro del periodismo norteamericano, en los años 70, el New York Times, en la época del Watergate, el New York Times se jactaba de que le daba a los lectores no solamente lo que querían leer, sino lo que debían leer. Entonces había un porcentaje de la información que iba más allá de su deseo. Esta capacidad que tenían los medios de imponer agenda está cada vez más reducida porque hay un traspaso del poder del emisor al receptor. Entonces lo que vos ves es que ley de oferta y demanda, si antes había 3 medios o 30 y ahora hay 300 o 3000, por ley de oferta y demanda, el poder que tenían quienes emitían se reduce y el poder que tenían quienes recibían aumenta. Entonces, ahí si vos querés un traspaso hacia la audiencia. ¿Cuánto todo esto es relevante? Digo, en términos sociales. ¿Por qué te pregunto? Porque vos decís, bueno, perfecto, fulano es kirchnerista decidido y eso es algo muy importante en su vida, cosa que hay kirchneristas que por ahí lo votan, pero no es como tan existente. Bueno, escucha a Víctor Hugo Navarro, lee Página 12. Fulano es antikirchnerista y que Cristina no vuelve es lo central en su vida. Bueno, escucha a La Nata o escucha no sé qué. Ahora, hay un montón de gente que eso, tengan una opinión u otra, no es lo principal son sus hijos, su vida, su trabajo, etcétera, 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 y van percibiendo la realidad no en base a lo que les transmiten los medios o las redes, sino a su vida. Y entonces todo esto que estamos discutiendo es algo de nicho nuestro, y las corrientes de pensamiento, las corrientes sociales, las corrientes de elección de alternativas políticas o las corrientes de cómo anda la economía, van por otro lado que para nuestra vanidad por ahí es medio ofensivo, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, no, mirá, hay un libro interesantísimo sobre la espiral del silencio que explica cómo se van creando los temas y cómo se van construyendo los temas luego en verdades sociales. O sea, si vos ves una película de los 70 y ves que la gente fumaba en los aviones, parece increíble, digamos. Hoy una persona que pretendiera fumar en un avión sería considerado, no sé, un terrorista. La valoración de la mujer que hay hoy, que había hace 30, 40 años, el aborto, la actitud hacia el aborto, es decir, está lleno de cuestiones cotidianas que nos afectan, que son parte resultante también de esa construcción de subjetividad que hacen los medios. O sea, ¿por qué en determinado momento una idea prende y otra no? Es muy interesante el análisis que no es solamente la política, o sea, los sesgos que vos tenés de subjetividad irradian sobre el poliamor, sobre cuestiones que son de la vida cotidiana, no es solamente la política. Es decir, lo que sea verdad, la pregunta es, ¿qué es verdad? ¿Es verdad aquello que un conjunto de gente valida? Sino un poco la tesis del libro es que si bien no podemos llegar a una idea de verdad absoluta, tenemos que ponernos de acuerdo en que algo es válido.
¿qué es lo válido? Bueno, lo válido podría ser una subjetividad compartida. Es decir, vos podrías jugar a Aristóteles porque en su época era esclavista, o lo que se dice siempre de que Lincoln era esclavista. O sea, vos tenés que colocar en los ojos de la época. Hay una subjetividad de época. O sea, quiero decir, no es simplemente un tema de kirchnerismo, antikirchnerismo, derecha, izquierda, liberal. Pero igual yo... Es abortista, no abortista, pro inmigración, claro, no inmigración. claro. O sea, Es la toca... instalación de valores claro, y de temas. El Me Too, es decir, toca la subjetividad. Ahora, nos Jorge, toca a todos. A propósito de esto, y nos metemos un poco en la política, creo que a lo mejor hay gente que le puede interesar, seguro, porque a nosotros nos interesa, entonces espero que sí. Los medios tienen una importancia política, no sé si se puede cuantificar, pero por ejemplo, lo que pasa en Brasil, vos editás allí una revista hace no sé cuánto ya... 30 años. 30 años, conocés bien lo que pasa en Brasil. Es decir, los medios han tenido un rol importante en lo que está pasando en Brasil. Me refiero a, primero, todo el tema de la corrupción, después a instalar de alguna manera que el gobierno de Dilma era nefasto y había que sacarlo, con estas consecuencias. Digo, ¿hasta dónde los medios, sobre todo los medios más grandes, son decisivos para la vida política de un país? Bueno, depende también del estadio en el que están cada uno de los países, ¿no? O sea, la Argentina tiene, yo diría, un público interesado en la política, lector, mucho mayor que Brasil desde mucho tiempo antes. Brasil, el resto de los países de América Latina en general son más audiovisuales. O sea, Globo, por ejemplo, opina a través de las novelas. Por ejemplo, dicen que los guionistas, por ejemplo, colocan que no importa qué tipo de novelas, hacen ponerle 4 novelas por temporada. Entonces, aunque sea una novela de época o una novela actual, tiene que estar el tema del feminismo, tiene que estar el tema del aborto, tiene que estar el tema de la inmigración. Entonces colocan, opinan y hacen editoriales en ficción. Pues eso es muy interesante. Nosotros tenemos los periodistas el monopolio de la subjetividad y la construcción de sentido, en Argentina, en la última época de Menem, la serie más vista era Gasoleros, que era una serie sobre la malaria, y arrancaba todos los días con Gasoleros no hay dinero, que me imagino lo que le caería a Menem, la novela más popular del país, diciendo eso, y eso era editorial pura, aunque no lo buscaran como editorial, buscaban reflejar una situación, era editorial. Claro, la construcción de subjetividad, de hecho los primeros constructores de subjetividad, los primeros de todos fueron los brujos, pero digamos, después los poetas, con lo que los filósofos van a discutir, es con los poetas. O sea, los sofistas eran los poetas. Vos, si dejás eso. Y digamos, nosotros no tenemos el monopolio de los periodistas de la construcción de subjetividad. Nosotros tenemos, si vos querés, una parte de la construcción de la subjetividad que supuestamente tiene que ver con el lenguaje verista. En la pregunta de Reinaldo hay un planteo que nosotros venimos discutiendo mucho, porque pensando básicamente igual, pero hay como acentos que los dos ponemos distintos. Reinaldo en distintos momentos de este reportaje que dijo los medios juegan un rol de contrapoder muy importante, pero también son un poder e imponen una agenda. Y una agenda que hoy puede terminar en Bolsonaro de repente. Entonces hay como una discusión entre nosotros dos muchas veces se da, donde yo insisto en la primera parte, digamos, no jodamos demasiado con que los medios dominan el mundo y tratan de voltear un gobierno, porque estamos invalidando un fenómeno que es contrapoder y ayuda a la democracia. Es contrapoder cuando no es poder. Yo sí, claro, por mucho que el tema de la magnitud de un medio, por eso digo, para mí el tema de la concentración mediática es el problema. Porque si vos tenés un solo jugador que tiene el 60% de los medios de un país, eso es malo para el sistema en general, no para un partido político en particular, porque te puede cambiar un ministro, una campaña de ese medio te cambia una política de Estado. O un ocultamiento. Esa es mi visión, por eso digo que el control tiene que ser democrático por el Parlamento, pero tiene que haber una ley de regulación de tamaños. Respecto a eso tengo una mirada, si vos querés, más que trasciende al periodismo. A mí me da la sensación de que nadie debería tener más del 25% de nada, ni de galletitas, ya no te digo de televisión o de diarios. Vos fíjate que hay un libro muy interesante que fue vencer hace 4 o 5 años en Estados Unidos, que asociaba a la ley antitrust a Teddy Roosevelt con el nacimiento del periodismo de investigación en Estados Unidos y luego en el mundo. O sea, hasta 1910 en Estados Unidos había 7 familias que concentraban todo. Había uno del acero, otro del cemento, otro del transporte, otro de los bancos. Cuando había 7, o sea, un oligopolio perfecto, no necesitaban competir, no necesitaban hacer publicidad. Entonces los medios, hasta 1910, existían, pero eran pagados por los consumidores, a veces por un mecenas o por un partido político.
eran chiquitos porque todo el costo de que se consumiera un diario, por ejemplo, tenían 4 páginas, 8 páginas, lo tenía que pagar directamente el lector. A partir de la ley antitrust y que los obliga a competir y que en cualquier lugar tiene que haber por lo menos 3 compitiendo, se crea la publicidad. Hecha por el Partido Republicano, además, ¿no? Además, exactamente. Que en aquel momento el Partido Republicano era el progresista también, ¿no? O sea, hay que ver cómo con lo que pasó con el radical. Por ejemplo, los radicales en 1910 acá eran la izquierda. Claro. Pero bueno, la tendencia en los seres humanos es con los años a volverse más conservador. Es comprensible. Entonces digo, bueno, ahí vos tenés un punto en el cual a mí hoy, por ejemplo, me preocupa Google y Facebook. Es decir, cualquier concentración es grave. Y esto vale para cualquier actividad. Entonces me parece que tener en cuenta que la concentración en el área de medios es tan grave como si fuera la concentración en los supermercados, la concentración en cualquier actividad. Cualquier posición dominante no es democrática. Jorge, ¿quién en nuestro medio y en la sociedad en general tiene la culpa de la grieta? Hay una visión que dice siempre existió, otra visión que dice existió pero se había aminorado antes que llegara el kirchnerismo y el kirchnerismo la metió. Hay otra visión que dice la culpa la tiene Clarín o el antikirchnerismo que reaccionó de una manera gorila e intolerante sobre el surgimiento del kirchnerismo. Hay otra visión que dice es irrelevante porque finalmente lo que importa cuando es como ponerse a discutir por qué un matrimonio se divorció, quién empezó, es irrelevante, una vez que se divorció los dos contribuyeron. ¿Qué? No, yo creo que es un fenómeno multicausal, o sea, en los 90 en la Facultad de Periodismo de La Plata ya estaba, digamos, el germen anticlarín. Había pintadas incluso cerca de facultades de sociales en Buenos Aires que decían llueve, nos mean y Clarín dice que llueve. Había, si vos querés, una discusión en ese sentido. Lo que sucedió, a mi juicio, que lo potenció, es la crisis del 2002. Es decir, la crisis del 2002, que todavía hoy tiene su recidiva, fue una especie de bomba atómica en la sociedad, una sociedad que pasó de tener un promedio de pobreza de 10-15% a 30%, que implica además que la clase media se pauperizó, fue muy doloroso. Y sigue habiendo, y vos fíjate, lo comentábamos con Reinaldo antes de entrar aquí, hay cierta reminiscencia. En el 2002 el dólar pasa de 1 a 4, y acá en estos últimos 2 años y medio pasó de 10 a 40. Entonces, bueno, esas heridas, esa grieta, tienen una explicación absolutamente palpable, física, de dolor de una sociedad que ve que fracasa y es necesario para poder metabolizar eso. En muchos seres humanos echarle la culpa a otro y que es natural. Después tenés que estructurar a la política. La creación de enemigos. La creación de enemigos, lo agonal, lo planteaba Smith, o sea, en línea general, Pareto siempre habla que no importa que eso se va a ver, siempre va a haber personas que se dividen de un lado y del otro, la necesidad de construir identidad, entonces la identidad se construye en grupo, tengo que pertenecer a algo, entonces me identifico con algo. Entonces es una combinación de factores en el cual el kirchnerismo es consecuencia, no causa, me parece a mí, del 2002. No es el actor principal, es, si vos querés, el síntoma de algo que se había producido antes, que era el fracaso del proyecto de Argentina, ¿no? Dos preguntas. Vuelvo a lo de Brasil porque sé que conocés mucho lo que está pasando allí. Ayer nos cambiamos un mensaje con Ernesto, él habla mucho con Bruno Bimbi, yo tengo una colega que respeto mucho, que en general me anticipa situaciones, y creo que los dos, ayer decíamos que los dos periodistas, los que consultamos, estaban muy preocupados porque creen que incluso podría ganar en primera vuelta Bolsonaro. A mí me impactó lo que me decían ayer. Yo los escuché, pero no me da esa... No me da. No, a mí tampoco no me da. Cuando vos sumás la cantidad de voto elegido, te da 94%. Entonces, por más que yo proyecte el 8%, lo divida en proporción directa, no me da que Bolsonaro llegue al 50% aún de los votantes. En primera vuelta. Pero aunque no ocurra, mi pregunta iba acá, Jorge. ¿Cómo una sociedad de pronto tiene un 30 o un 40% de personas que dicen esta persona podría ser el que conduzca los destinos de mi país, cuando es manifiestamente racista, no sé, tiene actitudes casi fascistas o autoritarias? ¿Qué pasa en esa sociedad? Mira, Argentina de Sudamérica es el país donde las jerarquías tienen menos valor. En el resto de América Latina hay una tendencia más a la centro-derecha de la que hay en la Argentina. O sea, la Argentina, digamos, sería el país más francés en ese sentido de todos. En el caso de Brasil en particular es más aún marcado este sesgo. Brasil fue el último país del mundo de eliminar la esclavitud. Brasil fue un imperio, o sea, la corona portuguesa se mudó a Río de Janeiro cuando Napoleón invadió Lisboa.
no tuvieron por ejemplo, guerra de independencia. Un día el hijo le mandó una carta al padre y le dijo, bueno, a partir de ahora vamos a ser independientes. Sí, lo resolvió la monarquía prácticamente. El héroe, por ejemplo, la orden principal de Brasil, como acá es un general, el general San Martín, en Brasil es un diplomático. Es el Barón de Río Branco, que ganó, creo que, 20% del territorio de Brasil en disputas con todos sus vecinos a través de acciones diplomáticas. El gran problema es juzgar con los ojos del presente el pasado y juzgar con los ojos de su lugar otro lugar. Yo viví en Brasil en 2 décadas diferentes, un año cada vez. Hace 30 años que tengo un contacto muy cercano. Te diría que supuestamente tendría que saber mucho, sin embargo me equivoco todo el tiempo, porque yo juzgo con ojos argentinos. Entonces lo primero que te diría es, primero, la dictadura en Brasil no tiene nada que ver con la dictadura en Argentina. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Un militar, y además ponen un general de vicepresidente. Sí, muy impresionante. Esto un sería capitán imposible. Y un general, acá sería imposible. Imposible, ¿no? Tremendo. Acá sería imposible. Pero bueno, el punto es que las historias son distintas. De la misma forma que la idea de Lula, un obrero, lo que significa el sindicalismo en Brasil es muy distinto al argentino. O sea, en Brasil vos no tenés sindicalistas millonarios, vos no tenés en Brasil una mafia como se ha ido construyendo no solamente en Argentina, también en Estados Unidos. Es decir, como el sindicalismo fue muy fuerte en la Argentina y muy fuerte en Estados Unidos, como cualquier organización también tiene sus aspectos negativos, y entonces se construyeron algunos símbolos negativos del sindicalismo que en Brasil no existen, todo por el contrario. O sea, la imagen de Lula, el obrero semianalfabeto que se hace a sí mismo, es muy potente. Sí, claro. Tengo una última pregunta sobre la Argentina. Yo justo hoy escribí una nota planteando que con todos los despelotes que tenemos, hay algunas cosas que sirven para defender a la Argentina. En Argentina no hay un Bolsonaro, en Argentina la líder de la oposición no está presa, el candidato principal no está acuchillado, el presidente electo no fue derrocado por una conspiración donde estuvo su vicepresidente, todas esas cosas que pasan en Brasil. En Argentina no hay un Trump, no hay un Maduro, no hay una guerra civil como en Colombia, no hay hoy un atentado contra el candidato que está ganando creo que en San Pablo, no hay candidatos, decenas de candidatos asesinados en un proceso electoral como en México, todos los chicos pobres reciben una plata para que no se mueran de hambre en condiciones como actual, y eso trasciende los partidos políticos, los militares están presos sin una... No, hay un montón de elementos, hay matrimonio igualitario, una sociedad gay friendly, vos sumás universidad pública gratuita, un montón de elementos de la Argentina y decís, bueno, pese a las sociedades crisis, vos mirás el planeta y vos ves como una cosa de solidaridad social o como también una cuestión de convicciones democráticas que son muy fuertes en esta sociedad. Paralelamente ves lo otro, ves esa sociedad que choca todo el tiempo contra el mismo muro y no logra... La crisis repetida del 2002. Exactamente, el 2002 que no se termina nunca. ¿Qué va a ganar? Bueno, digamos, hay dos escuelas, nuevamente, fíjate, hasta una grieta. La clásica, digamos, marxista dice que la infraestructura condiciona la superestructura. O sea que se acaba la democracia, aparece tarde o temprano. Y la liberal considera al revés, que la superestructura construye la infraestructura, es decir, que la cultura hace a la economía y otros que la economía hace a la cultura. Obviamente es una simplificación como cualquier racionalización que hacemos, siempre es una representación de la realidad, ambos elementos entran en juego. Yo creo que claramente Argentina es un país desarrollado en términos sociales y subdesarrollado en términos económicos, y que nuestro fracaso es económico. Ahora, desde el punto de vista social, somos un país desarrollado. O sea, el juicio que hicimos a la dictadura es un ejemplo mundial. Es decir, la actitud, el desarrollo de la clase media que la Argentina tuvo, es el único país en vía de desarrollo que lo logró hace 70 años. O sea, Argentina tiene muchos méritos en términos sociales, lo que no tiene es éxito económico, y es que es esto que vos decís, que chocamos continuamente contra eso. Ese es el gran desafío de la democracia. Yo soy optimista por naturaleza, no podría ser periodista, supongo que finalmente a ustedes les pasa lo mismo. Uno tiende a creer de que, digamos, lo que los economistas llaman el catch-up hacia 2050, que los países en vía de desarrollo van a terminar siendo desarrollados hasta porque le conviene al capitalismo. Es decir, hay un punto en el que se supone que la población deja de crecer hacia el 2050 y que más o menos vamos a ser los mismos
y que el desarrollo tiene que venir por desarrollar los mercados de los países en vía de desarrollo. 87 años de tener. La No, edad lo de, vamos la edad de mi papá ahora. Bueno, sería optimista pensar que lo vamos a ver. Ojalá, lo firmo ya mismo, 2050. Está bien cerrar con una mensaje optimista. Y claro que sí. Les recomiendo a todos aquellos que estén interesados en el periodismo, no solo a los estudiantes. Está bárbaro el libro, está bárbaro. A los Yo estuve estudiantes, leyendo, está bárbaro. ni hablar, porque además hay ideas que no son habituales de encontrar sobre este laburo, sobre el periodismo, y me parece que deben acercarse a este libro, Periodismo y Verdad, que acaba de publicar la editorial Ariel, de Jorge Fontevecchia, que además tiene conversaciones con los que mandan y mandaron en los últimos años en los medios de la Argentina. Insistiendo con nuestra obsesión, nosotros tenemos, por suerte, un público muy heterogéneo. Si sos kirchnerista, tenés que leer los reportajes a los dueños de La Nación y Clarín. Y si sos anti-kirchnerista, al revés, tenés que leer los reportajes a Berbisky y a Sokolovich, porque es la manera que, por lo menos, te ayuda a pensar. Tomalo aunque sea como una forma de prevenir ¿cómo se llama? El Alzheimer. Que te rompa las estructuras del cerebro o te las ablande un poquito. Gracias, Jorge, por haber venido. Gracias. Un lujo, en serio. Gracias. Radio con Voz. 89.9. Somos radio. Radio con Voz. 89.9. Somos Voz. Tu evento de fin de año ya tiene lugar. Sitio 10:04 de la mañana. A ver, la gente que está escuchando va a tener que soportarnos un poco hablar de periodismo. Si les interesa el periodismo, creo que va a tener un momento buenísimo, porque estamos Reinaldo y yo, como todos los días, que somos muy apasionados de este oficio. Realmente es un oficio al que criticamos y amamos con la misma pasión. Y tenemos el gusto de recibir a Jorge Fontevecchia, que es mucho más enfermo que nosotros respecto de esto. Cualquiera que lo conoce sabe que es así, que es un apasionado del periodismo, de la edición, de las tapas, de los títulos y también de las columnas editoriales. Sí, es un editor muy importante, pero además, periodista, editor, forma parte de la Academia Nacional de Periodismo, pero además es una de las personas que más viene reflexionando sobre la profesión, sobre el oficio, como quieran, y acaba de publicar además un libro que se llama Periodismo y Verdad, conversaciones con los que mandan en los medios, que más allá de que tiene un registro, no sé cuántas entrevistas son, Jorge. Ahí hay publicadas 35, a los 35 conductores de las redacciones más importantes de las últimas décadas. Pero a ver, está desde Daniel Haddad hasta Kirchner, pasando por Berbisky. O sea, está María Sioanes, que está hasta Majul, pero bueno, son esas cosas de la vida. No, es así, mira, el planteo era entrevistar, era un trabajo de campo para una maestría en filosofía. Entonces había un trabajo, si vos querés, cuantitativo, de investigación clásica, que se proponía entrevistar a todas las personas que condujeron grandes redacciones. Entonces, de Clarín, por ejemplo, se comienza con Marco Citrinblum, que empieza a conducir la redacción de Clarín en los 70. Y entonces se hace Citrinblum, Guareschi, Kirschbaum, Roa. En el caso de La Nación comienza con Escribano, que Escribano entra a La Nación en los 50, siendo un chico, o sea, Escribano muy longevo. Entonces se pasa por Escribano, D'Amico, Guyot, Del Río, cronista comercial, ámbito financiero, y entonces en Radio 12. 10, página 12. En página 12 Sokolovich cuenta que en realidad había de alguna manera vendido página Clarín, o sea, confirma la teoría de lo que era una teoría de la nata. También está Berbisky está la semana justo previa a que sale de página. Entonces, bueno, después me pareció que Majul tiene una productora y que es una persona que lleva adelante una actividad le busca Ronnie. que es polifacético, entonces me parecía que era interesante. Y después también me pareció interesante Asís, por ser ese mundo tan extravagante, digamos. Y que además él había hecho la historia de Clarín. Recordá que él había escrito aquel famoso libro, El Diario de la Argentina, exactamente. Y después, bueno, tenés un ensayo, que en realidad son cuatro ensayos diferentes sobre subjetividad. Pero te decía, era un trabajo académico. De hecho, la editorial Paidós no es una editorial masiva, es una editorial más de libros de psicología y de filosofía, ¿no? Pero tiene mucha importancia para la gente que estudia periodismo, porque los ensayos previos, yo leí los dos primeros, son muy interesantes, además ponen en duda el tema de la subjetividad. Me parece que es un aporte valioso a pensar cómo estamos trabajando. A mí me parece que es
fundamental, lo hablamos afuera, ¿no? Porque el periodismo también es esencial en la vida pública de una democracia, y creo que los cuestionamientos que habitualmente le hace la gente a la política abarcan el periodismo. No sé si pensás igual. No, yo pienso que la discusión que hubo en la Argentina con la ley de medios y lo que luego tuvo su derivado en la grita que se extendió a toda la sociedad, no es un tema del periodismo, es un tema del sistema, digamos, democrático de representatividad, en el sentido de que el periodismo es parte, nace con la Revolución Francesa, nace con el constitucionalismo, el famoso cuarto poder o perro guardián, asistente de la justicia. O sea, el sistema de división de poderes es lo que caracteriza a la democracia, lo que viene funcionando en el mundo en los últimos 300 años, y creo que los últimos 30, especialmente desde la caída del muro de Berlín, lo que las sociedades de los países que tuvieron democracia vienen diciendo es: esto no funciona. Por eso votan a personas como Bolsonaro, como Trump. Esto no funciona, el sistema está mal, y ustedes, los periodistas, también son responsables, pues son parte del sistema. O sea, el capitalismo, la democracia representativa, el sistema de división de poderes y el periodismo como auxiliar de la justicia y parte del sistema de división de poderes se lo hace responsable. Entonces, la crítica que tenía Kirchner con el periodismo no era solamente un invento del kirchnerismo. Es un tema de discusión que yo te podría decir, a lo mejor arranca en mayo del 68 con la idea de que no existe una verdad única. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar para nosotros que trabajamos concretamente, supuestamente con la verdad? Y digo, nuestra diferencia con todos los otros comunicadores es que nosotros trabajamos con lenguaje verista. O sea, un cantante construye subjetividad, un escritor construye subjetividad, los publicistas hacen comunicación. Ahora, los periodistas somos los únicos que hacemos comunicación con lenguaje verista. Entonces, nuestra especialidad es el lenguaje verista, y lo que está en discusión es la verdad. Necesitamos encontrar alguna alternativa para que le dé sustento a nuestra profesión. Ahora, vos recién mencionabas a Kirchner. En realidad, la visión que el kirchnerismo, o la conducción del kirchnerismo, para ser más justo, distribuye o difunde o opina sobre la prensa, la comparten muchos líderes, que no siempre son de izquierda o no siempre tienen retórica de izquierda. Tiene que ver con algún tipo de liderazgo, es decir, la comparte Putin, la comparte ahora Netanyahu, tiene un problema en Israel por algunos gastos de la mujer y dice es culpa de la prensa que es antinacional. La comparte Trump tiene un conflicto muy fuerte, y la comparte Maduro. Exacto. De repente no la comparte tipos de centro derecha como Piñero, de centro izquierda como Mujica. Hay como un tipo de liderazgo que va más allá de la ideología que cuestiona eso. Ahora, cuando nosotros empezamos a sufrir el desafío del kirchnerismo, nosotros veníamos en la época de Menem y de la Alianza, los periodistas, en un rol muy encumbrado de denuncia de la corrupción o de denuncia de puesto de contrapoder. Cuando asume Kirchner dice, eso no es contrapoder, eso es el poder. Nosotros somos contrapoder y nos pegan porque nosotros venimos a cambiar las cosas. Invierte la situación. Y te pone en un dilema, que es que si yo sigo haciendo lo que hacía, o sea, denunciar lo que yo veo con el poder, estoy confirmando lo que Kirchner está diciendo. Fíjate cómo nos pegan. En cambio, si dejo de hacerlo, cedo a una extorsión. Y ese dilema que creo que nos marcó en esos años, es un dilema y que se extiende hasta hoy, que cada cual resolvió como pudo. Algunos dijeron, no, me pego a Kirchner, otros dijeron, no, yo sigo con todo, y se entraba en una dinámica que terminó siendo periodismo de guerra. Otros decíamos, bueno, veamos cada momento, cada paso, pero era muy difícil. ¿Cómo crees que lo resolviste vos? No, yo creo que, si me permitís enganchar con lo anterior, una cuestión es metafísica, digamos, que tiene que ver con el tema de la verdad, y otra es física. A lo largo de los últimos 40 años pasó algo con la materialidad del periodismo, o la materialidad de los medios, que tiene que ver con que hace, por ejemplo, no más de 25 años, había solamente 3 redes de televisión en Estados Unidos, o si vos querés en la Argentina, 3 canales de televisión abiertas. No había radios FM, había un puñado de radios AM, apenas un puñado de diarios, y se acabó. En estos últimos 30 años te aparecieron las FM, los canales, 100 canales de televisión agregados en cable, la web, las redes sociales. Entonces, como más o menos la cantidad de horas que las personas tienen disponible para consumir entretenimiento, cultura, información, no se modifica porque se modifica la tecnología. Vos necesitas dormir, necesitas comer, necesitas trabajar y necesitas viajar. Por lo tanto, eso no te cambia. La tecnología no puede modificar el tiempo, puede modificar el espacio, pero no el tiempo. La atención de que cada uno de nosotros concitamos se ha atomizado. Se ha segmentado. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que antes el periodismo de valor era pluralista. Era pluralista no solamente por
yo diría, cuestiones éticas, sino por cuestiones de egoísmo. Si la NBC o la CBS o la ABC, o si vos querés acá, cualquiera de los canales de televisión, si hubiera hecho peronista o antiperonista, hubiera perdido la mitad del rating. Entonces eran pluralistas porque eran generalistas. A partir de que hay 100, empiezan a segmentarse. Entonces hay un canal a favor de Trump, un canal en contra de Trump. Y todos extreman esa posición porque... Para capturar el segmento. Para capturar el segmento. Está muy Hay bien una lo que cuestión de orden, C5N o TN. Claro, y vos lo ves en todas partes del mundo. Entonces hay una cuestión metafísica y una física. Cuando vos mirás la física, que tiene una explicación, si vos querés, más marxista, la infraestructura condiciona la superestructura, lo que vos ves es que en realidad la actitud, si vos querés, de tribus que hay hoy en la audiencia, es también funcional a la situación tecnológica que permite, y por momentos no solamente permite, sino obliga a los medios a especializarse. Programas como el de ustedes, línea editorial como la de Perfil, son, si vos querés, antiguas, arcaicas, siguen con el planteo del pluralismo. Ahora, eso no es lo que abunda en los medios. O sea, el gran cambio que hubo en los últimos 10 años es que los medios se han especializado, así como había canales de cocina o de viajes. Entonces vos tenés medios especializados en periodismo del Tea Party. Claro. Que no es periodismo. Bueno, claro, desde nuestra perspectiva... Eso o que no es un periodismo militante. Pero es lo que plantea, no bueno, es un poco lo que plantea Jorge también, por lo menos por lo que veo en los ensayos del libro, ¿no? Esta reconsideración sobre el tema de la objetividad y cómo plantearla. Pero me quedo con algo de lo que dijiste, porque nos atañe en general a los tres, está bien. Porque por ahí desde posiciones políticas diversas, nosotros tres, pero desde posiciones periodísticas diciendo todo el mundo tiene derecho a hablar, todas las verdades son controversiales, la gente tiene derecho, la idea de poner en tela de juicio las convicciones de los oyentes que vos sabés que tenés, en lugar de consolidarlas todo el tiempo. Pero eso iba, porque en principio, ¿qué dice Jorge? Es como arcaico ese planteo, ¿no? En este análisis que estás haciendo. Ahora, si es así, no tendría resultado en cuanto a audiencia, y sin embargo la tiene, porque Noticias sigue estando ahí, Perfil sigue en su lugar. No, bueno, pero más fácil es concitar a audiencia con adjetivos. O sea, sin ninguna duda es más barato, requiere menos esfuerzo cognitivo de quienes producen y de quienes digieren, es más fácil. Ustedes están continuamente, a ver cómo diría, llamando la atención de la audiencia, porque ustedes tienen una audiencia ecléctica. En líneas generales, más cómodo es satisfacer a una audiencia específica y darle lo que quiere, que confirme su sesgo, mientras que llamar la atención a la audiencia. A ver, la verdadera independencia requiere también ser independiente de tu audiencia. Es decir, es la más difícil. Es la más difícil de todas. Porque uno sabe, si yo digo esto voy a perder a tal o a cual. Exacto. Se van a enojar. Y está en nuestro inconsciente todo el tiempo, que no se enojen, y después vencerlo. Nada, estás arriesgando tu principal capital, que es tu audiencia. Lógico. Entonces ahí hay un punto en el cual una audiencia que va cada vez más sesgándose, porque recibe continuamente mensajes que confirman su sesgo, bueno, cada vez se enoja más cuando vos le llamás la atención. En los años de oro del periodismo norteamericano, en los años 70, el New York Times, en la época del Watergate, el New York Times se jactaba de que le daba a los lectores no solamente lo que querían leer, sino lo que debían leer. Entonces había un porcentaje de la información que iba más allá de su deseo. Esta capacidad que tenían los medios de imponer agenda está cada vez más reducida porque hay un traspaso del poder del emisor al receptor. Entonces lo que vos ves es que ley de oferta y demanda, si antes había 3 medios o 30 y ahora hay 300 o 3000, por ley de oferta y demanda, el poder que tenían quienes emitían se reduce y el poder que tenían quienes recibían aumenta. Entonces hay, si vos querés, un traspaso hacia la audiencia. ¿Cuánto todo esto es relevante? Digo, en términos sociales. ¿Por qué te pregunto? Porque vos decís, bueno, perfecto, fulano es kirchnerista decidido y eso es algo muy importante en su vida, cosa que hay kirchneristas que por ahí lo votan, pero no es como tan existente. Bueno, escucha a Víctor Hugo Navarro, lee Página 12. Fulano es antikirchnerista y que Cristina no vuelve es lo central en su vida. Bueno, escucha a La Nata o escucha no sé qué. Ahora, hay un montón de gente que eso, tengan una opinión u otra, no es lo principal son sus hijos, su vida, su trabajo, etcétera, 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 y van percibiendo la realidad no en base a lo que les transmiten los medios o las redes, sino a su vida.
Y entonces todo esto que estamos discutiendo es algo de nicho nuestro, y las corrientes de pensamiento, las corrientes sociales, las corrientes de elección de alternativas políticas o las corrientes de cómo anda la economía, van por otro lado que para nuestra vanidad por ahí es medio ofensivo, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, no, mira, hay un libro interesantísimo sobre la espiral del silencio, que explica cómo se van creando los temas y cómo se van construyendo los temas luego en verdades sociales. O sea, si vos ves una película de los 70 y ves que la gente fumaba en los aviones, parece increíble, digamos. Hoy una persona que pretendiera fumar en un avión sería considerado, no sé, un terrorista. La valoración de la mujer que hay hoy, que había hace 30, 40 años, el aborto, la actitud hacia el aborto, es decir, está lleno de cuestiones cotidianas que nos afectan, que son parte resultante también de esa construcción de subjetividad que hacen los medios. O sea, ¿por qué en determinado momento una idea prende y otra no? Es muy interesante el análisis que no es solamente la política, o sea, los sesgos que vos tenés de subjetividad irradian sobre el poliamor, sobre cuestiones que son de la vida cotidiana, no es solamente la política. Es decir, lo que sea verdad, la pregunta es, ¿qué es verdad? ¿Es verdad aquello que un conjunto de gente valida? Sino un poco la tesis del libro es que si bien no podemos llegar a una idea de verdad absoluta, tenemos que ponernos de acuerdo en que algo es válido. ¿Qué es lo válido? Bueno, lo válido podría ser una subjetividad compartida. Es decir, vos podrías jugar a Aristóteles porque en su época era esclavista, o lo que se dice siempre de que Lincoln era esclavista. O sea, vos tenés que colocar en los ojos de la época. Hay una subjetividad de época. O sea, quiero decir, no es simplemente un tema de kirchnerismo, antikirchnerismo, derecha, izquierda, liberal. Pero igual yo... Es abortista, no abortista, pro inmigración, claro, no inmigración. claro. O sea, toca... la instalación de valores y de temas. El Me Too, es decir, toca la subjetividad. Ahora, Jorge, toca a todos. A propósito de esto, y nos metemos un poco en la política, creo que a lo mejor hay gente que le puede interesar, seguro, porque a nosotros nos interesa, entonces espero que sí. Los medios tienen una importancia política, no sé si se puede cuantificar, pero por ejemplo, lo que pasa en Brasil, vos editás allí una revista hace no sé cuánto ya... 30 años. 30 años, conocés bien lo que pasa en Brasil. Es decir, los medios han tenido un rol importante en lo que está pasando en Brasil. Me refiero a, primero, todo el tema de la corrupción, después a instalar de alguna manera que el gobierno de Dilma era nefasto y había que sacarlo, con estas consecuencias. Digo, ¿hasta dónde los medios, sobre todo los medios más grandes, son decisivos para la vida política de un país? Bueno, depende también del estadio en el que están cada uno de los países, ¿no? O sea, la Argentina tiene, yo diría, un público interesado en la política, lector, mucho mayor que Brasil desde mucho tiempo antes. Brasil, el resto de los países de América Latina en general son más audiovisuales. O sea, Globo, por ejemplo, opina a través de las novelas. Por ejemplo, dicen que los guionistas, por ejemplo, colocan que no importa qué tipo de novelas, se hacen ponerle 4 novelas por temporada. Entonces, aunque sea una novela de época o una novela actual, tiene que estar el tema del feminismo, tiene que estar el tema del aborto, tiene que estar el tema de la inmigración. Entonces colocan, opinan y hacen editoriales en ficción. Pues eso es muy interesante. Nosotros queremos que nosotros tenemos, los periodistas, el monopolio de la subjetividad y la construcción de sentido, en y no. Argentina, en la última época de Menem, la serie más vista era Gasoleros, que era una serie sobre la malaria, y arrancaba todos los días con Gasoleros no hay dinero, que me imagino lo que le caería a Menem, la novela más popular del país, diciendo eso, y eso era editorial pura, aunque no lo buscaran como editorial, buscaban reflejar una situación, era editorial. Claro, la construcción de subjetividad, de hecho, los primeros constructores de subjetividad, los primeros de todos fueron los brujos, pero digamos, después los poetas, con lo que los filósofos van a discutir, es con los poetas. O sea, los sofistas eran los poetas. Vos si dejás y digamos, nosotros no tenemos el monopolio de los periodistas de la construcción de subjetividad. Nosotros tenemos, si vos querés, una parte de la construcción de la subjetividad que supuestamente tiene que ver con el lenguaje verista. En la pregunta de Reinaldo hay un planteo que nosotros venimos discutiendo mucho, porque pensando básicamente igual, pero hay como acentos que los dos ponemos distintos. Reinaldo en distintos momentos de este reportaje que dijo los medios juegan un rol de contrapoder muy importante,
pero también son un poder e imponen una agenda. Y una agenda que hoy puede terminar en Bolsonaro de repente. Entonces hay como una discusión entre nosotros dos muchas veces se da, donde yo insisto en la primera parte, digamos, no jodamos demasiado con que los medios dominan el mundo y tratan de voltear un gobierno, porque estamos invalidando un fenómeno que es contrapoder y ayuda a la democracia. Es contrapoder cuando no es poder. Yo sí claro, mucho que el tema de la magnitud de un medio, por eso digo, para mí el tema de la concentración mediática es el problema. Porque si vos tenés un solo jugador que tiene el 60% de los medios de un país, eso es malo para el sistema en general, no para un partido político en particular, porque te puede cambiar un ministro, una campaña de ese medio te cambia una política de Estado. O un ocultamiento. Esa es mi visión, por eso digo que el control tiene que ser democrático por el Parlamento, pero tiene que haber una ley de regulación de tamaños. Respecto a eso tengo una mirada, si vos querés, más que trasciende al periodismo. A mí me da la sensación de que nadie debería tener más del 25% de nada, ni de galletitas, ya no te digo de televisión o de diarios. Vos fíjate que hay un libro muy interesante que fue vencer hace 4 o 5 años en Estados Unidos, que asociaba a la ley antitrust a Teddy Roosevelt con el nacimiento del periodismo de investigación en Estados Unidos y luego en el mundo. O sea, hasta 1910 en Estados Unidos había 7 familias que concentraban todo. Había uno del acero, otro del cemento, otro del transporte, otro de los bancos. Cuando había 7, o sea, un oligopolio perfecto. No necesitaban competir, no necesitaban hacer publicidad. Entonces los medios, hasta 1910, existían, pero eran pagados por los consumidores, a veces por un mecenas o por un partido político. Eran chiquitos porque todo el costo de que se consumiera un diario, por ejemplo, tenían 4 páginas, 8 páginas, lo tenía que pagar directamente el lector. A partir de la ley antitrust y que los obliga a competir y que en cualquier lugar tiene que haber por lo menos 3 compitiendo, se crea la publicidad. Hecha por el Partido Republicano, además, ¿no? Además, exactamente. Que en aquel momento el Partido Republicano era el progresista también, ¿no? O sea, hay que ver con lo que pasó con el radical. Por ejemplo, los radicales en 1910 acá eran la izquierda. Claro. Pero bueno, la tendencia en los seres humanos es con los años a volverse más conservador. Es comprensible. Entonces digo, bueno, ahí vos tenés un punto en el cual a mí hoy, por ejemplo, me preocupa Google y Facebook. Es decir, cualquier concentración es grave. Y esto vale para cualquier actividad. Entonces me parece que tener en cuenta que la concentración en el área de medios es tan grave como si fuera la concentración en los supermercados, la concentración en cualquier actividad. Cualquier posición dominante no es democrática. Jorge, ¿quién en nuestro medio y en la sociedad en general tiene la culpa de la grieta? Hay una visión que dice siempre existió, otra visión que dice existió pero se había aminorado antes que llegara el kirchnerismo y el kirchnerismo la metió. Hay otra visión que dice la culpa la tiene Clarín o el antikirchnerismo, que reaccionó de una manera gorila e intolerante sobre el surgimiento del kirchnerismo. Hay otra visión que dice es irrelevante porque finalmente lo que importa cuando es como ponerse a discutir por qué un matrimonio se divorció, quién empezó, es irrelevante. Una vez que se divorció, los dos contribuyeron. No, yo creo que es un fenómeno multicausal. O sea, en los 90 en la Facultad de Periodismo de La Plata ya estaba, digamos, el germen anticlarín. Había pintadas incluso cerca de facultades de sociales en Buenos Aires que decían llueve, nos mean y Clarín dice que llueve. Había, si vos querés, una discusión en ese sentido. Lo que sucedió, a mi juicio, que lo potenció, es la crisis del 2002. Es decir, la crisis del 2002, que todavía hoy tiene su recidiva, fue una especie de bomba atómica en la sociedad, una sociedad que pasó de tener un promedio de pobreza de 10-15% a 30%, que implica además que la clase media se pauperizó. Fue muy doloroso. Y sigue habiendo, y vos fíjate, lo comentábamos con Reinaldo antes de entrar aquí, hay cierta reminiscencia. En el 2012 el dólar pasa de 1 a 4, y acá en estos últimos 2 años y medio pasó de 10 a 40. Entonces, bueno, esas heridas, esa grieta, tienen una explicación absolutamente palpable, física, de dolor de una sociedad que ve que fracasa, y es necesario, para poder metabolizar eso, en muchos seres humanos echarle la culpa a otro, y que es natural. Después tenés que estructurar a la política. La creación de enemigos. La creación de enemigos, lo agonal, lo planteaba Smith. O sea, en línea general, Pareto siempre habla que no importa que eso se va a ver, siempre va a haber personas que se dividen de un lado y del otro. La necesidad de construir identidad, entonces la identidad se construye en grupo, tengo que pertenecer a algo, entonces me identifico con algo. Entonces es una combinación de factores en el cual
El kirchnerismo es consecuencia, no causa, me parece a mí, del 2002. No es el actor principal, es, si vos querés, el síntoma de algo que se había producido antes, que era el fracaso del proyecto de Argentina, ¿no? Dos preguntas. Vuelvo a lo de Brasil porque sé que conocés mucho lo que está pasando allí. Ayer nos cambiamos un mensaje con Ernesto, él habla mucho con Bruno Bimbi, yo tengo una colega que respeto mucho, que en general me anticipa situaciones, y creo que los dos, ayer decíamos que los dos periodistas, los que consultamos, estaban muy preocupados porque creen que incluso podría ganar en primera vuelta Bolsonaro. A mí me impactó lo que me decían ayer. Yo los escuché, pero no me da esa, no me da, No, a mí tampoco me da no me da. esa. Cuando vos sumás la cantidad de voto elegido, te da 94%. Entonces, por más que yo proyecte el 8%, lo divida digamos, en proporción directa, no me da que Bolsonaro llegue al 50% aún de los votantes. En primera vuelta. Pero aunque no ocurra, mi pregunta iba acá, Jorge. ¿Cómo una sociedad de pronto tiene un 30 o un 40% de personas que dicen esta persona podría ser el que conduzca los destinos de mi país, cuando es manifiestamente racista, no sé, tiene actitudes casi fascistas o autoritarias? ¿Qué pasa en esa sociedad? Mira, Argentina de Sudamérica es el país donde las jerarquías tienen menos valor. En el resto de América Latina hay una tendencia más a la centro derecha de la que hay en la Argentina. O sea, la Argentina, digamos, sería el país más francés en ese sentido de todos. En el caso de Brasil en particular es más aún marcado este sesgo. Brasil fue el último país del mundo de eliminar la esclavitud. Brasil fue un imperio, o sea, la corona portuguesa se mudó a Río de Janeiro cuando Napoleón invadió Lisboa. No tuvieron por ejemplo, guerra de independencia. Un día el hijo le mandó una carta al padre y le dijo, bueno, a partir de ahora vamos a ser independientes. Sí, lo resolvió la monarquía prácticamente. El héroe, por ejemplo, la orden principal de Brasil, como acá es un general, el general San Martín, en Brasil es un diplomático. Es el Barón de Río Branco, que ganó, creo que, no sé, 20% del territorio de Brasil en disputas con todos sus vecinos a través de acciones diplomáticas. El gran problema, mira, el gran problema es juzgar con los ojos del presente el pasado y juzgar con los ojos de su lugar otro lugar. Yo viví en Brasil en 2 décadas diferentes, un año cada vez. Hace 30 años que tengo un contacto muy cercano. Te diría que supuestamente tendría que saber mucho, sin embargo me equivoco todo el tiempo, porque yo juzgo con ojos argentinos. Entonces lo primero que te diría es, primero, la dictadura en Brasil no tiene nada que ver con la dictadura en Argentina. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Un militar, y además ponen un general de vicepresidente. Sí, muy impresionante. Esto un sería capitán imposible. Y un general, acá sería imposible. Imposible, Tremendo, ¿no? tremendo. Acá sería imposible. Pero bueno, el punto es que las historias son distintas. De la misma forma que la idea de Lula, un obrero, lo que significa el sindicalismo en Brasil es muy distinto a la Argentina. O sea, en Brasil vos no tenés sindicalistas millonarios, vos no tenés en Brasil una mafia como se ha ido construyendo no solamente en Argentina, también en Estados Unidos. Es decir, como el sindicalismo fue muy fuerte en la Argentina y muy fuerte en Estados Unidos, como cualquier organización también tiene sus aspectos negativos, y entonces se construyeron algunos símbolos negativos del sindicalismo que en Brasil no existen, todo por el contrario. O sea, la imagen de Lula, el obrero semianalfabeto que se hace a sí mismo, es muy potente. Sí, claro. Tengo una última pregunta sobre la Argentina. Yo justo hoy escribí una nota planteando que con todos los despelotes que tenemos, hay algunas cosas que sirven para defender a la Argentina. En Argentina no hay un Bolsonaro, en Argentina la líder de la oposición no está presa, el candidato principal no está acuchillado, el presidente electo no fue derrocado por una conspiración donde estuvo su vicepresidente, todas esas cosas que pasan en Brasil. En Argentina no hay un Trump, no hay un Maduro, no hay una guerra civil como en Colombia, no hay hoy un atentado contra el candidato que está ganando, creo que en San Pablo, no hay no sé, candidatos, decenas de candidatos asesinados en un proceso electoral como en México. Todos los chicos pobres reciben una plata para que no se mueran de hambre en condiciones como actual, y eso trasciende los partidos políticos, los militares están presos sin una... No, hay un montón de elementos, hay matrimonio igualitario, una sociedad gay friendly, vos sumás universidad pública gratuita, un montón de elementos de la Argentina y decís, bueno, pese a las sociedades
grandes crisis, vos mirás el planeta y vos ves como una cosa de solidaridad social o como también una cuestión de convicciones democráticas que son muy fuertes en esta sociedad. Paralelamente ves lo otro, ves esa sociedad que choca todo el tiempo contra el mismo muro y no logra... La crisis repetida del 2002. Exactamente, el 2002 que no se termina nunca. ¿Qué va a ganar? Bueno, digamos, hay dos escuelas, nuevamente, fíjate, hasta una grieta. La clásica, digamos, marxista dice que la infraestructura condiciona la superestructura. O sea que se acaba la democracia, aparece tarde o temprano. Y la liberal considera al revés, que la superestructura construye la infraestructura, es decir, que la cultura hace a la economía y otros que la economía hace a la cultura. Obviamente es una simplificación como cualquier racionalización que hacemos, siempre es una representación de la realidad, ambos elementos entran en juego. Yo creo que claramente Argentina es un país desarrollado en términos sociales y subdesarrollado en términos económicos, y que nuestro fracaso es económico. Ahora, desde el punto de vista social, somos un país desarrollado. O sea, el juicio que hicimos a la dictadura es un ejemplo mundial. Es decir, la actitud, el desarrollo de la clase media que la Argentina tuvo, es el único país en vía de desarrollo que lo logró hace 70 años. O sea, Argentina tiene muchos méritos en términos sociales, lo que no tiene es éxito económico, y es que es esto que vos decís, que chocamos continuamente contra eso. Ese es el gran desafío de la democracia. Yo soy optimista por naturaleza, no podría ser periodista, supongo que finalmente a ustedes les pasa lo mismo. Uno tiende a creer de que, digamos, lo que los economistas llaman el catch-up hacia 2050, que los países en vía de desarrollo van a terminar siendo desarrollados hasta porque le conviene al capitalismo. Es decir, hay un punto en el que se supone que la población deja de crecer hacia el 2050 y que más o menos vamos a ser los mismos, y que el desarrollo tiene que venir por desarrollar los mercados de los países en vía de desarrollo. 87 años va a tener. La edad de mi papá ahora. Bueno, sería optimista pensar que lo vamos a ver. Ojalá, lo firmo ya mismo, 2050. Está bien cerrar con una mensaje optimista. Y claro que sí. Les recomiendo a todos aquellos que estén interesados en el periodismo, no solo a los estudiantes. Está bárbaro el libro, está bárbaro. A los Yo estudiantes, estuve leyendo, está bárbaro. Ni hablar, porque además hay ideas que no son habituales de encontrar sobre este laburo, sobre el periodismo, y me parece que deben acercarse a este libro, Periodismo y Verdad, que acaba de publicar la editorial Ariel, de Jorge Fontevecchia, que además tiene conversaciones con los que mandan y mandaron en los últimos años en los medios de la Argentina. Insistiendo con nuestra obsesión, nosotros tenemos, por suerte, un público muy heterogéneo. Si sos kirchnerista, tenés que leer los reportajes a los dueños de La Nación y Clarín. Y si sos anti-kirchnerista, al revés, tenés que leer los reportajes a Berbisky y a Sokolovich, porque es la manera que, por lo menos, te ayuda a pensar. Tomalo aunque sea como una forma de prevenir ¿cómo se llama? El Alzheimer. Que te rompa las estructuras del cerebro o te las ablande un poquito. Gracias, Jorge, por haber venido. Gracias. Un lujo, en serio. Gracias.